el, bueno, ingeniero, buenas tardes. Compañero, buenas tardes. Somos el primer grupo de la carrera de automatización de la nocturna. Estamos ahorita en la especialidad en la materia de neumática. Los puntos a exponer el día de hoy es la introducción a compresores. Dentro de los dos puntos importantes de los que voy a exponer el día de hoy es la importancia de los compresores y la clasificación de los compresores. Producción de aire comprimido, compresores o generadores de aire comprimido. Un compresor es una máquina que admite gas, un gas lo comprime y lo descarga a una mayor presión. Los compresores tienen muchas aplicaciones industriales, como por ejemplo son utilizados en sistemas de refrigeración, aires acondicionados, en la purificación de gases durante la fabricación de plásticos, polímeros y otros químicos. Pero el uso más importante de los compresores es el de la producción de aire comprimido. Prácticamente toda planta moderna, sitio de construcción o taller está equipado con un suministro de aire comprimido. Esta fuente de energía instantánea, segura y flexible puede ser usada para operar todo tipo de herramientas neumáticas, suministrar refrigeración, operar maquinaria y controlar procesos de fabricación de diversos tipos. Como podemos observar nosotros aquí en la imagen, pues tenemos un sistema en el cual tenemos la generación por medio de un compresor y un sistema, como ya nos habían explicado en las clases anteriores, por donde es conducido pues el aire para realizar cualquier trabajo, ya sea industrial, doméstico o de algún taller. Nos vamos a centrar en la parte principal, que es el compresor. Los compresores neumáticos o generadores, como se llaman, para producir el aire comprimido se utilizan compresores que elevan la presión del aire al vapor de trabajo deseado. La presión de servicio y la suministración por el compresor acumulado existe en las tuberías que recorre por todo el circuito, como podemos observar aquí, ¿no? Por aquí empieza el aire y recorre por todo este circuito. El compresor normalmente lleva un aire a un depósito para después de que cese dentro de este depósito, lo recoge el aire para circularlo dentro del depósito. Este depósito tiene un manómetro para regular la presión de aire y un termómetro para controlar la temperatura. La temperatura del mismo. Este filtro adicional tiene un filtro el que tiene la misión de extraer el aire comprimido que circula en todas las impurezas y el agua y la humedad, que tiene el aire que se puede condensar. Todos estos componentes se llaman un circuito de control. Básicamente vamos a exponer las partes principales de un compresor, el más común que nosotros podemos observar, ya sea en los centros comerciales donde venden esta clase de equipos. La parte exterior, porque dentro de los compresores pues tenemos componentes interiores que ya vienen mucho más a fondo y eso va un poco más explicado con los compañeros que están a continuación. Pues tenemos lo que es el compresor. El compresor es una máquina cuyo trabajo consiste en incrementar la presión de fluido. Al contrario que otro tipo de máquinas, el compresor eleva la presión de fluidos comprensibles con el aire y todo tipo de gases. Como hemos dicho, todos los compresores incrementan la presión de gas, pero no lo hacen de la misma forma. Existen muchos tipos de compresores en función de su diseño. Como ya habíamos hablado de la parte del depósito, el depósito es un depósito de aire. Este se utiliza para almacenar el aire comprimido antes de que entre a un sistema de tuberías. Este es un equipo neumático y sirve para amortiguar entre el compresor y la fluctuación de la presión provocada por el cambio de la demanda. Este depósito de aire, o también llamado depósito de aire comprimido, es una parte de cualquier sistema de aire comprimido. Su objetivo principal es actuar como el almacenamiento temporal
para adaptar los picos que demanda el sistema y optimizar la eficiencia de funcionamiento de la planta. También tenemos lo que es la válvula o purga de condensado. La válvula o purga de condensado o los purgadores automáticos son una parte esencial para la eliminación correcta de los condensados, la generación de condensados en el aire comprimido y varía en función de la temperatura y la humedad del aire ambiente que aspira pues los compresores. A mayor temperatura o humedad, más capacidad tiene el aire para contener vapor de agua. Por eso son tan importantes estos sistemas de purga en el aire comprimido. Como por ejemplo, podríamos optar como un ejemplo, bueno, se podría tomar como ejemplo en las casas. Nosotros tenemos los tanques de almacenamiento de aire comprimido para el suministro del agua que va por las casas, ¿no? Estas tienen una purga que al momento que cuando se ingresa el aire por ahí y con el tiempo para darle un mantenimiento, pues nosotros podemos, al momento de purgarlo, podemos detectar de que no solo expulsa aire, ¿no? Sino también humedad, agua. El manómetro. Los manómetros son herramientas ampliamente utilizadas para conocer todos los datos precisos sobre la presión de determinados fluidos. Al mismo tiempo, este instrumento permite realizar una comparación entre la presión del fluido y la presión atmosférica. La válvula de control, por último tenemos la válvula de control. La válvula de control del compresor de aire es necesaria para cambiar la capacidad de paso del compresor del control externo. Esta pieza gestiona la eficiencia del sistema de acuerdo a las señales que se reciben en el módulo de control. Y también, pues, como ya nos habían explicado en las clases anteriores, pues, adicional a esto, pues, ya tenemos la unidad de acondicionamiento, los filtros de purga, la línea principal, la bajante de la cometida, las líneas secundarias. En la unidad de almacenamiento tenemos los filtros, reguladores y lubricadores. Y lo que ya nos había explicado el ingeniero, pues, las válvulas o elementos de control y el actuador, donde decía pues que en las válvulas de elementos controladores pues tenemos lo que es la línea de entrada y tenemos las líneas de desfogue. La importancia de los compresores. Los compresores se emplean para aumentar la presión de una gran variedad de gases y vapores para varias aplicaciones. En este caso común es el compresor de aire que suministra el aire elevado a presión para transporte de pintura, a pistola, inflamiento de neumáticos, limpieza y herramientas neumáticas y perforadoras. Otro ejemplo es el compresor de refrigeración, empleándola para comprimir el gas vaporizado. Además, se utiliza en aplicaciones que abarcan procesos químicos, conducción de gases, tuberías de gas y construcción. La importancia de los compresores para cada tipo de compresor es de acuerdo a su ámbito de uso. Volviendo a las áreas de aplicación, pues los compresores se pueden agrupar en tres grandes conjuntos que son pues los compresores para el uso profesional y semiprofesional. También se lo aplica en lo que son los compresores para el uso profesional y los compresores para los usos industriales. En este caso, los compresores para el uso profesional se utilizan para fines domésticos, como ya habíamos hablado en esta partecita, que son como realizar diversos trabajos de mantenimiento, como decía, inflar las ruedas, botes, alfombrillas o operar accesorios neumáticos, como por ejemplo las pistolas de los clavos. En los compresores para el uso profesional, que estos puestos aseguran una mayor potencia y flujo de aire comprimido. Por lo general son máquinas que corren de 2 etapas o compresores de tornillo rotativo.
Y como por último, pues tenemos los compresores industriales, pues estos ya son equipamientos mucho más grandes, pues que son utilizados generalmente en el uso de la medicina eh, y Señor en la Mauro, parte, perdón que le dígame. interrumpa. Estamos viendo la misma diapositiva, ¿no? Tal vez está utilizando otras, no estamos viendo. No, estoy explicando una parte de, lo de la importancia en sí de los compresores. Adelante, ok. El siguiente punto, pues, es la clasificación de los compresores. Los compresores, los compresores, pues, se pueden, se pueden clasificar. Un compresor es una máquina que sirve para comprimir aire y gases y fluidos, como ya lo habíamos explicado anteriormente, eh, y suministran, pues, una salida de flujo constante de aire comprimido. En la clasificación, pues, de los compresores existen diferentes tipos de compresores para el uso industrial, tanto doméstico y categorías diversas. Para su elección es necesaria identificar los tipos que existen dentro de la tecnología y su funcionamiento en cuanto a los compresores. Existen, pues, estos se clasifican en compresores y estos se dividen en dinámicos, ¿sí? En compresores dinámicos y compresores de desplazamiento positivo. Los compresores de desplazamiento positivo, pues, este es un método de compresión es el más común que puede haber. Los compresores de desplazamiento positivo confirman el aire en un depósito o residuo generalmente mediante el movimiento de un depósito mecánico. Estos se basan en la disminución del volumen de aire en la cámara de compresión, en donde se encuentra aislado y está produciendo un incremento de precisión. Y estos se dividen, pues, en lo que son rotativos y de pistón. Los compresores rotativos se utilizan un componente rotativo para comprimir gases, mientras que los alternativos o los de pistón que ya nos están mostrando aquí, emplean un cilindro para comprimir aire mediante un movimiento ascendente y descendente. Eh, los rotativos se dividen de acuerdo a sus características en lo que son eh, generadores de un rotor o de dos rotores. Los generadores de dos rotores se subdividen en lo que son de paleta y de anillo líquido. Y los de dos rotores se dividen en lo que son de tornillo y de lóbulos. En este caso, podríamos tomar como ejemplo los motores, los compresores de tornillo. En este caso, estos tienen unas ventajas que son un poquito, eh, mm, eh, ¿cómo se le podría decir? Un poquito mejor para el usuario, ya que estos de aquí son menos ruidosos, los de tornillo, y suministran gran cantidad de aire comprimido. Eh, Son un poco más eficientes en cuanto a la energía en comparación con los compresores de pistón. Su temperatura final del aire comparativo es relativo y es mucho más baja, pero también tiene unas desventajas. En este sistema es mucho más caro que lo de los pistones. Su diseño es más complejo y este necesita más mantenimiento que el de los pistones. Necesita de que se realice un poco más de mantenimiento que el de los pistones. En cambio, en la parte, ya hemos visto, pues, en la parte de los compresores de desplazamiento positivo, pues, que nos decía que estos se dividen en rotativos, de pistón, y de un rotor y dos rotores. Tenemos los dinámicos. Los dinámicos, estos se clasifican, los dinámicos, estos se clasifican perdón, los de pistón se clasifican en de simple efecto, doble efecto y laberinto. Tenemos los dinámicos, se clasifican en radial y axial.
En esta parte de los compresores dinámicos, en comparación con los compresores de desplazamiento, reducen el volumen de aire atrapado pues, en los compresores de desplazamiento dinámico, acelerando el fluido del aire. Podemos observar dentro de todas estas características, voy a presentarles una imagen de lo que es un compresor de pistón. Como podemos observar aquí en la imagen, este compresor de pistón, el funcionamiento este de aquí es idéntico a los motores de combustión interna, ¿sí? Los compresores alternativos de pistón utilizan un cigüeñal, una biela y un pistón. El cigüeñal acciona el pistón moviéndose dentro del cilindro y entrega los gases a alta presión. Como podemos observar aquí, pues nos dice que este compresor de pistón pues tiene un cigüeñal y un pistón. Al momento pues que empiezan a trabajar a accionarse estos dos, pues empiezan a trabajar los pistones, enviando de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, simultáneamente absorbiendo el aire del exterior, ¿sí? Y enviando el aire comprimido hacia los sistemas. Comúnmente estos compresores de pistones son más utilizados para el suministro y el almacenamiento de aire comprimido que se va a consumir, como por ejemplo los tanques de aire que se utilizan para lo que es el buceo, para los equipos de rescate que utilizan el cuerpo de bomberos y para la parte médica. Bueno, ingeniero, eso fue todo en cuanto a la exposición de la parte que me corresponde, que era la importancia de los compresores y la clasificación de los compresores. Muy bien. Un aplauso para su compañero. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Hasta ahí. ¿No? Bien, sigamos, por favor. Adelante, señor Calderón. ¿Cómo está, Inge? Buenas tardes. Un ratito, Inge. Le voy a pedir a un compañero que me dé compartiendo la pantalla porque la verdad yo estoy sin máquina al momento por el robo que sufrí. Y le voy a pasar al compañero Mao para que me dé... compañero Mao, continuando con la explicación, tenemos aquí lo que son compresores alternativos de émbolo o características. Por favor, compañero, siguiente. Ya. Bueno, aquí podemos ver lo que son los compresores. Prácticamente los compresores, pues la función principal que ellos desarrollan en la parte neumático es aspirar a presión atmosférica y comprimir a una presión más elevada. En sí, tenemos los compresores de émbolo que están subdivididos también en lo que es divididos en lo que es la subdivisión de pistón y también de membrana. Hay que considerar también una de las características técnicas a valorar en los compresores son el caudal suministrado y la relación de compresión. Por favor, la siguiente diapositiva, compañero. Aquí podemos ver pues un compresor donde está un poco colocado lo que es las partes, como están ubicado un compresor. Prácticamente estos se componen de carácter, con un cigüeñal, están con un pistón, con un cilindro con válvulas de aspiración y descarga. En sí, estos compresores son los más difundidos a nivel comercial. Estos están un poco construidos, están construidos
de baja, media y alta presión. Esto los hacen de acuerdo a la necesidad pues, que tenga el manejo de la industria que manejen, pues son las características de cada compresor que están fabricados hoy en día. Podemos decir también que el aire que es aspirado por el pistón en su carrera descendiente penetra a la cámara de compresión. Esto lo hace a través de una válvula de admisión. Y una vez comprimido la presión, que le podríamos llamar la presión de trabajo, al momento que abre la válvula de escape, este se puede utilizar, por ejemplo, en equipos estacionarios como móviles, o estos también vienen en una gran variedad de tamaños de acuerdo a la necesidad, como les comentaba. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Aquí está, como les comentaba, también hay una subdivisión de los compresores de émbolo. O sea, tenemos lo que es de pistón y membrana, lo que les comentaba. En sí, nos vamos un poquito más a direccionarnos en lo que es el compresor de émbolo alternativo de pistón. Siguiente diapositiva, compañero. Estos compresores de émbolos también suelen alcanzar una presión entre los 6 y 7 bares. Por ejemplo, aquí podemos ver en la figura de la diapositiva cómo hace el funcionamiento del compresor de émbolo al momento que ingresa el aire, la entrada de aire, el pistón se contrae hacia adentro para que ingrese el aire, y este momento que se hace la aspiración recoge el aire en la parte de dentro, y al momento que genera la salida de aire, pues lo revierte en forma de salida y contrae la otra válvula que es de salida. Siguiente diapositiva, compañero. También podemos considerar también que hay un pequeño cuidado que debemos tener en este sentido, porque al momento que hacen este trabajo, los compresores de émbolo también, o sea, son imprescindibles a evitar la entrada de líquidos en los cilindros, porque esto es la mayor parte de lo que sufren daños, pues es lo que son las válvulas enormemente en estos casos, ¿no? Siendo la principal causa de dañarse, pues son las válvulas en este caso. Siguiente diapositiva, compañero. Aquí tenemos un poquito las partes más a fondo de lo que es un compresor de émbolo, cómo está conformado o al momento cómo está colocado en el compresor. Bueno, en sí pues tenemos prácticamente que está accionado por válvulas, como les decía. Tenemos también, normalmente pues se necesita un motor para que esto accione el compresor. De acuerdo al motor que le puedan, o sea, utilizar o colocar, ya dependería del uso que necesiten para trabajar en las industrias. En la mayoría de los casos, los compresores se arrastran por medio de un motor eléctrico, ¿no? Generalmente el motor gira un número de revoluciones por minuto fijo, en lo cual se hace necesario regular también el movimiento a través de un sistema de transmisión. En la mayoría de los casos eso está regulado por un sistema de poleas y correas al mismo tiempo. Bueno, también tenemos, bueno, lo que es un motor. Prácticamente, pues el concepto de un motor es la máquina que convierte energía en movimiento o trabajo mecánico, transportado esta energía a los pistones por medio de poleas o correas. Hablemos un poquito también de lo que es el pistón.
El pistón es prácticamente es el que es el encargado de comprimir el aire. Esto aplica una energía mecánica por medio de un motor. Este empieza a realizar un movimiento de vaivén, por ejemplo, es decir, contrae al pistón, digamos así, entra y sale, digámosle así, absorbiendo y comprimiendo la descarga del aire hacia el tanque. También tenemos lo que es el cilindro. El cilindro también es parte donde se encuentra unido la biela mediante un bulón. Dice, también debemos tomar en cuenta también que el cilindro, o sea, para que se encuentre, para que haga el trabajo herméticamente, que se encuentre, o sea, en presión, que no haya fuga. Eh, estos, estos tienen, como les digo, tienen unos 3 segmentos, no sé si le pueden ver ahí en la fotito del pistón, tiene unos 3 segmentos de cilindro ahí que se deslizan en el pistón en el movimiento alternativo. También podemos ver que, por ejemplo, el pistón es un poquito en forma de un vaso, en forma al revés, digámosle así. La hermeticidad del pistón tiene unos finos aros metálicos alrededor que están ubicados en la pared del cilindro, que estos son como colocados en unas hendiduras que se le puede ver ahí, y que estos son los que hacen la hermeticidad del pistón para que no haya de pronto alguna fuga de aire y no trabaje el compresor a un 100%. Tenemos también lo que es la biela y manivela al mismo tiempo. Ese también, o sea, regenera, o sea, el recorrido del pistón, procediendo el movimiento hacia arriba, hacia abajo, recorriendo el pistón en forma descendente y ascendente, digámosle así, de acuerdo a cómo esté ubicado por el compresor, porque hay de diferentes formas los movimientos también. Tenemos lo que es también el cigüeñal, que es un eje que está entre el cigüeñal y la biela, un eje que es con codos, que da un contrapeso, que se presenta en ciertas máquinas. Por ejemplo, el mecanismo de la biela transforma el movimiento rectilíneo alternativo en rotatorio y al mismo tiempo tipo viceversa. Los cigüeñales son utilizados extensamente en los motores alternativos. El movimiento lineal de los pistones dentro de los cilindros transmite a las bielas y transforman un movimiento rotatorio del cigüeñal. Tenemos también lo que es la presión que distingue de dos conceptos. Tenemos la presión de servicio, que es la suministrada por el compresor o acumulador. Este es el que hay existente en las tuberías que alimenta a los consumidores. En este caso, pues prácticamente es la presión que lanza o que nos bota a diferentes usos que lo necesitan. Y también tenemos lo que es la presión de trabajo. Esta es la necesaria para el puesto de trabajo y indispensable para la mayoría. También debemos tener como consideración y como parte importante para que haya un buen funcionamiento de un compresor y sea preciso, es necesario que se regule o tenga un valor constante, y de esto dependerá la velocidad, la fuerza, el desarrollo secuencial
Seguimos. No, no le escucho, Inge, está apagado, creo que su audio. Ya, continuemos nomás. Ya. Por ejemplo, aquí tenemos, como podemos observar, tenemos una característica de un compresor de serie C Classic, que en lo general pues son los más utilizados en el campo de la industria, porque son un poco móviles. También estos son compresores también un poco más robustos y fiables en el mercado y con mayor caudal de aire en este sentido. Como podemos observar, ahí está algunas de las características de estos. Son un cilindro de fundición de superior de dureza que prolonga su vida útil y su rendimiento. Aletas ampliamente dimensionadas para mayor refrigeración. Como decía, también tiene un cigüeñal de fundición de doble apoyo para mayor estabilidad. Eso es lo que les comentaba, que este, por ejemplo, es de 2 pistones y equilibradamente dinámicamente. Tiene una placa de válvulas de láminas de acceso inoxidable con mayor resistencia a las temperaturas y la corrosión que proporciona mayor caudal. Y tiene bielas estampadas de una sola pieza montadas sobre rodamientos de agujas que garantizan un menor rozamiento, mayor rendimiento y menos vibraciones. Tiene un cárter de aluminio inyectado para una mejor evacuación térmica, una polea sobredimensionada para una óptima refrigeración del cabezal, y un motor eléctrico de bajo consumo, alta eficiencia, y el presostato térmico. El presostato térmico les quería decir, por ejemplo, el presostato, también conocido como interruptor de presión. Es un aparato que cierre o abre un circuito eléctrico dependiendo la lectura de presión de un fluido o gas. Siguiente, compañero, siguiente diapositiva. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos un videíto de un funcionamiento de un compresor de 2 etapas para presiones hasta de 50 bar. Aquí podemos observar el trabajo que realiza el aire aspirado a través de un filtro de aspiración que pasa comprimido de un cilindro a otro por su serpentín y sigue por un purgador hacia el acumulador o depósito de almacenamiento. Para su posterior utilización generalmente son construidos para un para un caudal mayor a 2000 metros cuadrados. Entonces, como le podemos observar ahí, tenemos prácticamente el funcionamiento, cómo trabaja. Este es como les decía, un compresor de 2 etapas. Estos son ya utilizados para presiones bastante pues, elevadas, hasta 50 bares, ¿no? Siguiente diapositiva, compañero. Le puede dar play ahí, es un videito de pronto. No, el anterior. El anterior es un videito también, compañero. Le puede dar ahí abajito play. Por ejemplo, ahí está un poco más explicado cómo está ubicado, conformado y realizado lo que es el mismo compresor de 2 etapas, cómo está construido en las diferentes formas y cómo este nos da paso al aire comprimido, enfriando y saliendo por las válvulas de salida. Entonces, como podemos ver ahí, cómo trabaja lo que es el pistón inversamente y descendente y hace un trabajo independiente. Cada pistón se mueve alternadamente, como el trabajo lo realiza y hace la entrada y salida del aire. A la siguiente diapositiva, compañero. También tenemos lo que son los compresores de 3 etapas para presiones altas de 250 bares. Bueno, aquí este pistón de varias etapas, este elige una relación de compresión menor por etapa. Además, este se enfría el aire antes de la próxima compresión. Esto, por ejemplo, hacen alternadamente para que estos no se recalienten, digamos así, en estas palabras, y para que, o sea, vaya enfriando el aire antes de la próxima compresión que realice. De esta forma, el rendimiento a presiones mayores es más rentable. Por ejemplo, estos de aquí, compresores, pues ya serían en cuestiones mecánicas, en un vehículo que utilizan este tipo de compresiones.
tenemos también la siguiente diapositiva, compañerito. En la siguiente diapositiva tenemos un videito donde les explica prácticamente el funcionamiento de un compresor que está con dos etapas y tres etapas al mismo tiempo. Por ejemplo, ahí tenemos pues cómo nos hace el... Bueno, creo que el audio no nos sale aquí porque era hablado el videito, pero bueno, lo vamos a observar para mejor comprensión. ¿Qué le digo? ¿Se paró, compañero? No, compañero, faltaba todavía la animación. Adelántale un poquito. Se fue mucho, creo, compañero. Bueno, ahí podemos ver el funcionamiento como está de... Este es el funcionamiento de dos etapas de un compresor. Prácticamente ya generando lo que es el aire comprimido a lo que es al... Ahí podemos ver lo que está incluido con poleas. Bueno, y hasta aquí ha sido mi exposición y le damos paso al siguiente compañero, sin antes preguntarles de pronto alguna preguntita que deseen, que tengan. ¿Alguna pregunta tal vez para sus compañeros? Para Willison en este caso, ¿no? Bien, continuamos con Jefferson Cuji, que ya llegó. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Les voy a dar mi parte de la exposición. Mi parte de la exposición se trataba del funcionamiento y las aplicaciones del compresor alternativo de émbolo o pistón. No sé si se me escucha. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, sí, adelante. Ya. Dice que el funcionamiento de los compresores alternativos de émbolo. Ya, un compresor consta de uno o más cilindros con pistones accionados por un motor. El aire se aspira de un cilindro y se comprime en una o más etapas a la compresión de trabajo. Después de la compresión, el aire comprimido pasa a través del refrigerador posterior y continúa hasta el depósito de aire. Ese es el principio de funcionamiento de los compresores alternativos de émbolo. O sea, que prácticamente ingresa aire y lo van a comprimir y van a mantenerlo en un almacenamiento. Sí, compa. ¿Cómo funciona el compresor de émbolo? El principio de funcionamiento está basado en el giro de dos rotores. Pero ese ingeniero no le veo. Ya, de rotores de lóbulos en el interior de la carcasa. Los rotores giran de forma sincronizada y en sentido contrario, formando entre ellos unas cámaras de las que entra el aire. Es decir, tiene el principio de funcionamiento de alternar los cilindros. Mientras un cilindro baja, el otro sube. Eso va a generar un funcionamiento óptimo, porque ya al momento se van a turnar los pistones, los émbolos se van a turnar, entonces ahí va a ser el momento donde van a perder
no va a perder eficiencia. En el momento que está comprimiendo el aire, entonces van a tener, como quien dice, dos tiempos al momento de comprimir el aire. Mientras uno baja, el otro sube y van a trabajar en forma sincronizada, como lo dice ahí como lo dice ahí en el texto. Cámbiale. Ya. Vamos a ver, ¿cuáles son los compresores de émbolo? Los compresores de émbolo transforman fluidos comprimibles como aire o gas. Los compresores de émbolo son máquinas de desplazamiento. El émbolo, órgano de desplazamiento, constituye con el cilindro y la cubierta del cilindro un espacio cerrado en un volumen modificable. Estos son los compresores de émbolo que los vamos a encontrar muy comúnmente en nuestros hogares, digamos, nos vamos a dar una mecánica, vamos a tenerlo de ahí, cuando el momento que van a hacer para inflar las llantas, son los compresores que tienen ellos para manejar inflar llantas, ya sea inflarlas o también para manejar las máquinas que hacen de sacar las llantas, que cambian neumáticos. Igual el aire comprimido el que va a trabajar con esas máquinas. Ya, ¿cuál es la finalidad del compresor? Los compresores son máquinas que tienen por finalidad aportar una energía a los fluidos compresibles, gases y vapores, sobre los que operan, para hacerlos fluir aumentando al mismo tiempo su compresión. Un compresor admite gas o vapor a una presión P1 dada, descargándolo a una presión P2 superior. Como podemos ver ahí en el gráfico, que mientras trabaja un pistón comprime el aire, el otro está bajando a receptar más aire, entonces van a trabajar de forma continua. Mientras uno ya comprime, el otro va a recibir y va a subir a comprimir, el otro va a bajar a recibir otra vez y así van a turnarse entre ellos para así generar más aire comprimido, ya que ahí esos son motores bicilíndricos. Como podemos observar, ahí es un motor bicilíndrico en B, con una biela y un cigüeñal que están alternados para que los pistones funcionen de forma alternada. Dale, compañero. ¿En dónde se usan los compresores de émbolo? Ahí, como les dije antes, lo podemos encontrar en nuestros hogares, en las mecánicas, en las lavadoras incluso de autos. Hay, como dice, suministro de aire comprimido a la lijadora, suministro de aire comprimido para moler, para pintura y barnizado. Eso lo podemos, como les dije antes, podemos encontrarlo en diferentes sitios, incluso en nuestros hogares. Cuando nos compramos, digamos, un compresor de esos portátiles para cualquier pintura en nuestra casa y todo eso. Ahí está el funcionamiento básico de un motor de un compresor de émbolo. Como les voy a mostrar un video como el funcionamiento básico. Compañero, no tiene audio. Compañero, ¿sí se escucha, Inge, o no? No, no se escucha. El audio falta, compañero? Póngale compartir con audio. Ahí como podemos ver un funcionamiento básico, incluso con los compresores de aire. Son un funcionamiento básico que mientras una cámara recibe, la otra va a comprimir y va a alternarse ya con el aire comprimido y van a ir turnando para ir cargando un depósito de aire con el cual almacenan y pueden utilizarlos para, como les dije, en las lavadoras, para echar aire en las llantas, para pinturas y todo eso.
Este es el funcionamiento básico. Ahí tiene el cigüeñal, tiene su biela y sus válvulas de... Por un cigüeñal y una biela. Un par de válvulas automáticas completan lo necesario para nuestra explicación. Primeramente, el pistón del compresor comienza a bajar dentro del cilindro. Con ello, genera un vacío parcial y la presión atmosférica abre la válvula de entrada, representada aquí en color verde. Mientras el pistón va bajando, el cilindro se va llenando de aire atmosférico. Con ello se obtiene todo un cilindro lleno de aire a la presión atmosférica ambiental. Cuando el cigüeñal completa media revolución, el pistón comienza a subir nuevamente. La presión que se genera dentro del cilindro, además de un resorte montado en la válvula, el cual no se muestra, cierran la válvula de entrada que, como ya dijimos, se representa en color verde. La presión del cilindro va en aumento y esto hace que se abra la válvula automática de salida, representada en color rojo. El pistón llega a la parte más alta de su recorrido, empujando la carga de aire que contiene a través de la válvula de salida hasta un tanque donde se almacena el aire. Al alcanzar el pistón su punto máximo de compresión, la válvula vuelve a cerrarse. El ciclo se repite y la presión va aumentando cada vez más dentro del tanque de almacenamiento. Un sensor especial montado en el tanque detecta la presión y apaga el motor que impulsa el compresor. Cada vez que, debido al consumo o a alguna fuga, baje la presión de aire en el tanque, el sensor hará arrancar el motor. La lubricación del compresor se lleva a cabo mediante cierta cantidad de aceite contenida en el compresor y también mediante dispositivos lubricadores colocados en la entrada del aire para mantener en suspensión cierta cantidad de gotitas de aceite para lubricar las válvulas y el interior del cilindro. También existen depósitos transparentes donde se va acumulando la humedad atmosférica para ser drenada periódicamente y así impedir que ingrese a la cámara de compresión. Esto es a grandes rasgos la forma en que funciona un compresor de lo más básico. Espero que este video les sea de utilidad. Gracias por su atención y por favor, suscríbanse a mi canal. Ya como les podía explicar ahí en el video, es el principio básico de un funcionamiento de un compresor de pistón o émbolo, como lo dice. Como bien lo decía, siempre tiene que tener también una cierta cantidad de lubricante. No puede ser en exceso porque al momento de excederse con la vuelta con la lubricación va a hacerse pasar por los anillos del pistón y eso va a generar que pierda el aire, entonces ya va a tener una fuga por los anillos del pistón. Por eso dice que a la entrada del aire va a tener un lubricante, un cierto lubricante que va a generar la lubricación vuelta de las válvulas, ya que no se puede pasar desde el cárter del cárter de aceite que está lubricando el cigüeñal y la biela, no va a poder pasar hacia arriba. Entonces para esa parte tiene un lubricante vuelta que va en la entrada, que va a lubricar las válvulas y los resortes de las válvulas, más que todo, para que no generen, porque al momento de generar fricción no se recalienten y tiendan a partirse los pistones o las válvulas se vayan a partir. No es que pierdan, se vayan a partir los resortes de las válvulas, perdón, no el pistón. Ya ese es el funcionamiento básico de los compresores de aire, como hemos podido observar. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda.
Buenas noches. Vamos a hablar sobre el tema de el capacitores, compresores alternativos de membrana. Vamos a dar una breve introducción. Continúa, Ilves. Buenas noches, espero que se encuentren bien, bastante bien. Con compañero vamos a exponer sobre compresores alternativos de membrana. Continúa a ver. Enciendan sus cámaras, por favor. Los que exponen. Disculpe, ingeniero. ¿Qué pasó, Vélez? Ok, empecemos. Son de construcción sencilla y consisten en una membrana accionada por una biela montada sobre un eje eléctrico. De este modo se obtendrá un movimiento de vaivén de membrana con la consiguiente variación de volumen de la cámara de compresión, en donde se encuentran alojadas las válvulas de admisión y descarga. Son accionadas automáticamente por acción del aire. Continúame para la siguiente exposición, Ilves. Aquí vamos a hablar sobre las características de los compresores alternativos de membrana. Específicamente vamos a hablar del producto JDK 20. La primera característica sería que tienen larga vida útil. Las piezas de este tipo de motor y de la bomba se combinan en una sola construcción y tienen una construcción compacta y ligera. El mecanismo siempre garantiza un periodo de funcionamiento largo y fiable. El alto grado de eficiencia sería que gracias al principio de la oscilación electromagnética, que prácticamente no tiene fricción mecánica. Y esto minimiza el consumo de energía eléctrica y proporciona un alto grado de eficiencia. El bajo nivel de ruido sería que en este caso, pues, estos compresores cuentan con un silenciador integrado en el depósito y esto ayuda a reducir el ruido del funcionamiento. Y la carcasa también tiene, en este caso es insonorizada, que básicamente elimina el sonido. Y baja vibración, parte del motor, leve vibración se diría. Otra de las características que es totalmente libre de aceite. En este tipo de compresores, su funcionamiento no tiene aceite y esto garantiza pues que el aire que va a salir sea totalmente seco y no con otros residuos. El caudal de aire sin pulsaciones, la cámara de las bombas especialmente formada con el silenciador integrado que ya le había dicho. Y resistente a la intemperie. En este caso consulté que el JDK-20, que la carcasa resiste a lluvias, a nieve, al sol, tranquilamente
puede trabajar gracias a sus componentes, a su carcasa, que es muy resistente en este caso. Vamos a hablar también sobre el kit de servicio universal, que sería que para cada serie y modelo, en este caso, vienen todos con unas mismas dimensiones, en este caso las cañerías, las tuberías. Estuve leyendo un poco más de esto. Tiene bajo consumo de energía, en este caso también leí sobre la potencia mínima sería de 23 watts, que son 0.03 HP, los caballos de fuerza, y la máxima que serían 50 watts, de 0.07 caballos de potencia. Continúa, Ilves. Ya vamos a hablar un poco del funcionamiento de este tipo de compresores de membrana. En este caso, el motor acciona un mecanismo en el cual está conectado a un cigüeñal, a una biela y un pistón. Esto se transforma en movimiento rotatorio. En este caso, el motor realiza un movimiento rectilíneo de arriba a abajo y hace que suba y que baje el pistón en este caso. Y en la parte superior de la cabeza del pistón tiene una membrana. Esta es la parte principal, la cual es empujada por el pistón, haciendo que el aire se comprima en la parte, en un pequeño espacio, diríamos una cámara, la cual se va a comprimir el aire en este caso. Y gracias pues a las válvulas que tienen estos compresores es que permita que el aire se quede ahí, y en el cual si uno acciona la válvula, pues sale el aire, o asimismo la cierra para que ésta se llene a un cierto punto, que cuando ya tenga un suficiente presión, este compresor va a dejar de bombear y va a estar 100% lleno. Y básicamente así es como funciona el compresor a membrana. Otra cosa, también un dato extra sería que normalmente estos compresores no superan los 30 metros cúbicos por hora, hablando de caudal, ¿no? Y se utiliza para presiones inferiores a los 7 bares. Y básicamente así es como funcionan los compresores de membrana. La biela, los pistones, las válvulas. Y bueno, eso es todo lo que le podría decir por el funcionamiento. Continúa, Ilve. Sí, sí. Dime. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las ventajas del compresor alternativo de membrana. Tenemos 8 ventajas en las cuales tenemos relativo menor consumo de corriente, como dijo el compañero, ya que son pequeños, pues tiene menor corriente. Un diagrama de material flexible, no metálico, o sea, eso nos beneficia a nosotros, ya que no es metálico, no es corrosivo, se daña menos, entonces es una ventaja. Debido a que el aire no entra en contacto con elementos lubricados, el aire comprimido resulta de una mayor pureza. Esa es la mejor ventaja que tenemos de esos compresores alternativos de membrana, porque se utiliza en muchos lugares donde se necesita el aire puro. No requiere mantenimiento continuo ni lubricantes, ya que son pequeños y de bajo mantenimiento, entonces no requieren como los otros compresores. Son más aplicables y modelistas, o sea, se los puede utilizar o se los puede mandar a realizar, que estuve viendo también modelos para un consultorio como uno quiere hacerlo. Tienen menor tamaño, como pudimos ver en la imagen del compañero, era el compresor pequeño. Son gastos elevados de líquidos, no requiere muchos líquidos ya que es pequeño.
Vamos a hablar de las desventajas. En algunos equipos la relatividad de baja de presión del trabajo, o sea que no tiene mucha presión, como lo dijo el compañero. El ruido que produce al funcionar en algunos modelos, no en todos los modelos, en algunos modelos grandes ahí sí hace bastante ruido para poder trabajar, pero en algunos otros modelos no. Es necesario desarmarlo íntegro y cada tanto porque normalmente está demasiado cerca del lugar de trabajo. O sea, como por ejemplo hay compresores que se utilizan en carpinterías, por decir, ahí hay bastante polvo. Entonces ese polvo ingresa en los compresores y se necesita hacer limpieza más y mantenimiento en respecto a esos lugares de trabajo, no en todos los lugares de trabajo. Aplicaciones. Vamos a hablar de aplicaciones en donde nosotros utilizamos este tipo de compresores. Tratamientos de agua y tecnología medioambiental en la agricultura, una falla ortográfica ahí, tecnología, medicina sanitaria, en aires de pilas de combustible, tenemos en pilares y diseños utilizados en ciertos procesos químicos donde se realizarán aires sin vestidos de aceite y de gran pureza. Para explicar mejor, vamos a ver este video aquí donde tenemos un compresor pequeño, como podemos observar en el video. Como podemos observar aquí en el video es pequeño, es un compresor que lo podemos utilizar en un consultorio médico. Algo pasó, esperen un ratito, ingeniero. Nosotros utilizamos o podemos observar son en consultorios odontólogos, que últimamente las generaciones o las industrias que crean esos compresores están haciendo compresores específicamente para esos trabajos. Lo están haciendo silenciosos, como dijo el compañero, con una gran durabilidad, también como lo dijo el compañero, o sea, esos compresores son libres de aceite, entonces para nuestra salud es una ventaja. Como dijo el compañero, o sea, son costos bajos, no necesitan aislamiento de ruido, como podemos ver en un hospital, los compresores cuando vamos no suenan mucho, o sea, no necesita aislamiento de ruido porque son pequeños. A veces un compresor puede, digamos, almacenar o tener 2 consultorios trabajando solo con un compresor. Y pues su instalación es fácil y también lo puede hacer mantenimiento a alguna persona no tan capacitada o que cobre demasiado porque no es mucho el compresor. En conclusión, el compresor de membrana es accionado por biela, realizan movimientos de va y viene como miramos en la imagen. Esto permite la producción de aire comprimido, libre de aceite, ya que no tiene contacto con el mecanismo. Por ello se presenta gran pureza, lo cual permite ser utilizado en el ejemplo que propuse. Eso es todo, ingeniero. Dos compañeros. Mi grupo está constituido por mi persona y mi compañera Sandra Ponce. Nosotros vamos a hablar sobre, prácticamente nuestra exposición al día de hoy se va a tratar sobre 2 tipos de compresores en sí, lo que son los dinámicos y los que son los rotativos, dinámicos y rotativos. Entonces lo dividimos en 2 partes. Yo me voy a encargar de decir los tipos de compresores rotativos y mi compañera los dinámicos. Comenzamos con la presentación. Ya. Primeramente tenemos que tener un concepto básico de qué es un compresor. ¿Qué es un compresor? Un compresor es una maquinaria térmica que me permite, como su nombre dice, comprimir un fluido. En este fluido que quiere decir que sería gases, vapores y en sí líquidos. ¿Ya?
En esos tipos, el día de hoy, en los compresores rotativos les tenemos 3 tipos, los que son el tornillo, el multicelular y los roots. ¿Ya? Una breve explicación sencilla como trata de decir esta imagen es que tiene una entrada de, por ejemplo, dice de aire, ¿no? Eso es en el ejemplo dice un fluido, que sería el aire. Entonces tiene una entrada y una salida, ¿ya? Entonces vamos a lo que es el tornillo. Nosotros nos enfocamos en tres aspectos, los cuales son el funcionamiento, las características y la aplicación. Ese es un compresor de tornillo. Un compresor de tornillo en sí, como podemos ver en esta imagen, en este GIF, un compresor de tornillo tiene un pistón. Ese sería su funcionamiento. Tiene una entrada también de aceite. El pistón lo que se encarga es de comprimir el volumen de dicho fluido y así liberarlo, como en todo lo que trata de relacionarse a un compresor. El compresor de tornillo literalmente funciona, tiene el aceite tiene muchas utilidades en ese sí. Ese es un compresor de los cuales necesitan aceite. ¿Por qué? Porque el aceite en sí le ayuda a que el aire comprimido se refrigere. También le ayuda a que los engranes en sí no se desgasten, pero no es como que tú coges y pones aceite, no, tiene un proceso que libera el aceite del aire. En sí, como podemos ver en este GIF, aquí tiene una entrada que dice huile, que ahí es donde entra el aceite. Este compresor de tornillo en sí tiene, como podemos ver aquí, tiene dos engranes que son uno hembra y uno hembra y macho. Como en el movimiento del macho y la hembra, el macho engrana entre la hembra y con la ayuda del pistón hacen el movimiento, ¿ya? Todo eso como lo podemos ver en la imagen donde tenemos las partes del pistón y las partes donde está el compresor de tornillo. En sí, como podemos ver, tenemos unas características de lo que trata el compresor de tornillo. Su tecnología de comprensión sin impactos ni desgastes en sí, porque este sí necesita demasiado lo que es aceites. Sus procedimientos de mantenimiento son sencillos y su pérdida de su capacidad de generación de aire con el paso del tiempo. Esto lo usan mucho en las líneas industriales. También se utilizan en hospitales, en hogares y son literalmente son parte muy fundamental de lo que es la industria moderna, porque se dice que la industria moderna es aquel que ya implementa la mayoría de sus sistemas neumáticos, utilizando mucho lo que es el aire comprimido y diferentes fluidos. Sigamos. Multicelular. ¿Qué es el multicelular? El multicelular es muy curioso porque tal vez lo hemos visto en muchas partes y sin darnos cuenta. Y un ejemplo más sencillo de un multicelular, un compresor multicelular, no, es cuando uno se va a un lugar donde hacen asados o algo, hay unos pequeños motorcitos que, como podemos ver en la imagen de la parte derecha, que las personas que están asando para que genere más aire y se encienda el carbón, lo saben usar prácticamente. Ese es el ejemplo que más se ve en lo que es un compresor multicelular. Ya, ¿cuál es el funcionamiento de un compresor multicelular? Es muy sencillo. Esto funciona a través de paletas, de aletas o paletas. Entonces, ¿esto qué se encarga en sí? Esto tiene, como todos los compresores, tienen una entrada y una salida de aire. En sí, cuando el aire entra, cada pared que lo separa comprime el aire y al momento que entra, comprime. Entre más va entrando y con el movimiento se va comprimiendo. Y a lo que ya sale el aire comprimido. Estas tienen varios modelos como los tenemos aquí, que son el monocelular, el bicelular y el multicelular. En sí, entre cada paleta que haya, es mucho mayor la cantidad de presión que se tiene sobre lo que es los fluidos, ¿no? Sus características son muy silenciosos y proporcionan un nivel de caudal prácticamente constante.
suelen ser utilizados en campos o instalaciones que exigen caudales inferiores a 150 metros cúbicos por hora y precisamente presiones máximas de 9 bares. Creo que aquí en esta otra foto se ve claramente lo que trata de ser el ejemplo más sencillo en sí sobre lo que es la aplicación de los compresores multicelulares. Ya. Seguimos con los compresores root. ¿Qué son los compresores root? Los compresores root son aquellos que tienen unos rotores. ¿Qué son unos rotores? Los rotores tienen varios modelos, pero el que más común se utiliza dentro de las industrias sería lo que es estos que tienen forma de ochos, o a simple vista parecen hasta manís. Entonces, estos rotores se mueven inversamente. ¿Cuál es la función de esto? Que en sí tratan de comprimir el volumen de cada fluido y obviamente entra aire, sale el aire comprimido. Se mueven por unos pequeños dientes que tienen ahí dentro de cada rotor y en sí, como les digo, su movimiento es inverso. Se mueven inversamente para que no exista mientras se va a la izquierda, se va a la derecha y en sí viceversamente. Aquí tenemos ver también lo que son unos pequeños ejemplos de diferentes tipos de ¿No se le escucha o es mi idea? en este momento ya no podremos mostrar mi cara, pero ya me faltaba poco para acabar mi tema. Entonces, lo único que me faltaba leer es lo que son las características. Estas máquinas aportan con poca comprensión. Se asocia el movimiento de los lóbulos y los caudales máximos de su entorno son de 1500 metros cúbicos por hora y las presiones no pueden superar de 1 a 2 bares. Todos estos tres tipos de compresores que hemos visto el día de hoy son compresores que hoy en día se siguen utilizando dentro de una industria. Como sabemos todos, la industria en sí trata de reducir costos para que su trabajo y su desarrollo como empresa sea mejor cada día y cada vez sea constante. En sí, estas herramientas en sí, estos mecanismos reducen mucho el costo de diversas fabricación, ya que sea un ejemplo, una empresa petrolera, una empresa que se dedique a hacer celulares, gaseosas, embotellamientos. En sí, principalmente con ayuda de la neumática, hoy en día se confirma que la sociedad cada vez ha avanzado mucho gracias a estas maquinarias. Gracias, ingeniero. Compañera Sandra. Bueno, continuando con compresores, vamos con los compresores dinámicos que están divididos en compresores axial y compresor radial. ¿Qué son los compresores dinámicos? Estos trabajan según el principio de la dinámica de fluidos. Son apropiados para grandes caudales y como se dije anteriormente, están clasificados en axial y radial. Perdón, me he olvidado de prender la cámara. Ya, ahí sí. Ya, continuamos. Ya. Los compresores axiales. Las características. Este tipo de compresor funciona con el principio del ventilador. El aire es aspirado y expulsado simultáneamente. Las presiones son muy bajas, pero los caudales pueden ser muy elevados. Estos compresores se caracterizan por el flujo
sigue la dirección de su eje en paralelo a través de las hileras de álabes, giratorias y estacionarias. Suelen ser más pequeños y ligeros que sus equivalentes centrífugos y funcionan por lo general a velocidades mayores. El funcionamiento. El compresor está formado por filas alternadas de álabes móviles y álabes fijos. Los álabes móviles se encuentran dispuestos radialmente en su rotor, mientras que los fijos son solidarios al estator. Esto es una serie de rodetes consecutivos con álabes comprimirán el aire. Ya, ¿en qué podemos aplicar esto? En las grandes industrias. Por ejemplo, estaba viendo que en otros países, no aquí, ¿no? En las grandes lavadoras de carros, ya cuando terminan en los procesos de lavado y eso, hay una parte donde a través del aire terminan de la limpieza, se puede decir ya casi para finalizar. No sé si tal vez hayan visto alguna película o algo, se ve como unas cortinas o algo así. Entonces ahí se utiliza este tipo de aire comprimido. Continuamos. Compresión radial. Funcionamiento. Se basa en el principio de la compresión de aire por fuerza centrífuga y consta de un rotor centrífugo que gira dentro de una cámara espiral, tomando el aire en sentido axial y arrojándolo a una gran velocidad en sentido radial. Las características. Son máquinas de alta velocidad, siendo esta un factor fundamental en el funcionamiento, ya que está basado en principios dinámicos, siendo la velocidad de rotación del orden de los 15.000 a 20.000 RPM. Los compresores radiales por debajo de 4 bares de presión efectiva normalmente no se refrigeran. Los compresores radiales se adaptan bien a la refrigeración intermedia en cada etapa o a cada grupo de ellas, con los cuales el proceso se hace más isotérmico, con lo consiguiente mejora el rendimiento. Los refrigeradores son más voluminosos debido a que estos compresores son muy sensibles a la caída de la presión. Ya, aquí quiero explicar un poquito la diferencia entre el radial y el coaxial. Mientras que los compresores radiales suministran prácticamente flujo a presión constante dentro de un rango de caudales, los compresores axiales presentan una característica de caudal constante para presiones variables. Entonces aquí la diferencia, mientras que el uno está dentro de un rango, el otro sí se puede, como dice, variar. No sé si me di a entender ahí esa parte, si me entendieron cuál es el que tiene un rango y cuál es el que es variable. Si me explican ahí de pronto los compañeros, ¿entendieron cuál? ¿Sí está claro ahí? Sí, compañero. Ya. Eso es en cuanto a mi exposición de lo que es el aire comprimido radial y aire comprimido axial de lo que es los dinámicos, compresores dinámicos. Ya. En esta parte tenemos dos videos que les podemos mostrar. Estos dos videos, hay uno en el que habla exactamente sobre los dinámicos y sobre los dinámicos. Los rotativos. Bueno, rotativos. Entonces, tenemos un ejemplo de el dinámico y el rotativo. Hay un ejemplo muy bonito que encontré en YouTube que era sobre la aplicación de este sistema de compresión dinámico en la medicina. Entonces, les voy a mostrar este pequeño video. Me dicen si se comparte el audio. Uy, se parece aceptar. Un momento. Fallas técnicas. Deme un momento, Inge, ya. Déjeme dejar de compartir pantalla. Póngale compartir video. Deme un momento, deme un momento.
Mm, a ver, compartir. Ya, ahí vale. ¿Sí vale ahí? ¿Sí? No. Para proceder a las medidas del tórax y al mismo tiempo medir presiones, diámetros del tórax con estos aparatos. Nos permite medir el diámetro torácico, esta cinta métrica, ¿sí? Y este aparato nos permite medir la presión de la deformidad, cuánto tiene de presión. Entonces, una vez que tomamos estas medidas, se elabora un pedido con esas medidas exactas y por compra pública se envía a Buenos Aires. Y desde Buenos Aires le mandan las medidas para cada paciente. Y este es el sistema que debe ser armado, ¿no? Consta de varias piezas. ¿Cómo ven? Son 3 piezas y esta es la plaquita que es la que va a aplastar el tórax. Coloca la placa. Como pueden verle al paciente que se haya colocado el sistema con su plaquita ya. ¿Sí? Ya está armado, pero lo importante es que el aparato ejerce una presión de delante para atrás, ¿no? Pero este es lo importante del sistema, este espacio, abren el otro espacio, este espacio tiene que estar abierto para que cuando se aplaste el tórax pueda expandirse. Eso era lo que no permitía que los pacientes se curen antes con los sistemas que utilizaban, porque le aplastaban al tórax, pero no permitían que se expanda lateralmente. Al expandirse lateralmente, va acomodándose el tórax. Entonces, aquí, con este mismo aparato se mide cuánto de presión le vamos a colocar. Debemos colocar máximo de 2,5 libras de presión. Y cada mes vienen y se les hace la regulación. Vamos poco a poco colocando la compresión torácica y en términos de varios meses ya se corrige el tórax, se corrige la deformidad. Este es uno. Este es otro. El día de hoy hablaremos sobre un compresor rotativo. Este es un ejemplo. Las características de un compresor rotativo son silenciosos y pequeños, flujo continuo de aire, buen funcionamiento en frío, sensible a partículas y tierra, fácil mantenimiento y presiones volúmenes moderados. Este compresor rotativo fue extraído de un aire acondicionado de ventana. Tiene una capacidad de 1 tonelada de refrigeración y utiliza refrigerante R22 y tiene un voltaje de operación de 220 volts. Los componentes externos de un compresor rotativo son la tubería de succión, la tubería de descarga, las terminales, la carcasa que se divide en la parte superior, la intermedia y la inferior, el silenciador y la base. Las partes internas de un compresor rotativo son
el estator, el rotor, el soporte ¿Se paró se paró el video? Se le fue el internet, creo. Parece que se le fue el internet al compañero. Ya, muy bien. Bien. Bueno, complementando el video que está ahí, ¿no es cierto? Se dan cuenta que los compresores rotativos tienen partes similares a los motores, ¿no? De hecho, son motores eléctricos, ¿no es cierto? Que utilizan cierto sistema para comprimir el aire, ¿no? Para comprimir el aire. Bueno, y mi pregunta a los señores de la exposición, señor Machado, señorita Ponce, es en el área hospitalaria, en el área de la medicina, aparte de el que lo pudimos encontrar, que me imagino que era como algo como para presionar, era un compresor que producía alguna presión en el tórax, en el diafragma. Aparte de ese, ¿qué aplicación más nosotros tenemos en lo que son compresores rotativos en el área hospitalaria? Señorita Ponce. Señor Machado. ¿Me ayudan por favor con la respuesta? Inge, la pregunta, es que no, yo realmente no lo entiendo. Me escucho entrecortado, Inge, no. Ya, la pregunta, le repito la pregunta, a ver, para el señor Machado, señorita Ponce, ustedes pusieron que los compresores rotativos se utilizan en el área hospitalaria. Aparte del ejemplo que nos dieron, ¿no es cierto? Que es un ejemplo de un sistema que presiona el diafragma, ¿no es cierto? Aparte de ese ejemplo, en qué otra aplicación dentro del área hospitalaria podemos encontrar el compresor rotativo, los compresores rotativos? A ver, de lo que logré entender, usted preguntó en qué otra área de los hospitalarios se puede encontrar los Compresores rotativos, sí, correcto. rotativos. Ajá. Ya. Señor Machado. No se me viene nada a la mente, la verdad. Y la exposición es de los elementos auxiliares del compresor. Bueno, el grado de pureza del aire comprimido puede ser decisivo para el correcto funcionamiento de los dispositivos neumáticos. Para obtener un cierto grado de calidad, debe sumarse al compresor una serie de elementos que puedan filtrar el aire y que puedan filtrar el aire y no haya ninguna impureza. Lo enfríen y se eliminen de alguna forma lo que es el agua. El pequeño porcentaje de aceite que posee el aire cuando está funcionando el compresor, pues no representa en la totalidad un problema,
pues para ello hay las unidades de los sistemas auxiliares del compresor. Me ha tocado dos subtemas que son el depósito o acumulador y la unidad de mantenimiento. La mayoría de los compresores incluyen un depósito o tanque que actúa como acumulador del aire comprimido. Pues sin este acumulador, pues prácticamente el compresor no sería como si, como se nombra su nombre, valga la redundancia, pues no habría un depósito de almacenar el aire y pues no funcionaría. La mayoría de los compresores pues incluyen un depósito o tanque, pues el aire comprimido que se genera por el compresor que se almacena en el depósito para evitar que el compresor tenga estar siempre trabajando, pues como lo podemos observar en las mecánicas, cuando el compresor ya está un poco vacío, pues prende el motor y su sistema para que pueda llenar el tanque, y una vez que esté lleno y esté a la presión adecuada, pues se apaga automáticamente, o hay otros que son manuales para que puedan seguir. Las funciones principales del acumulador o el depósito, pues es obtener una considerable acumulación de energía para afrontar los picos de consumo que superan la capacidad del compresor, contribuir el enfriamiento del aire comprimido y la disminución de su velocidad, actuando así como los separadores de condensados y los aceites que provienen del compresor, que lo nombré anteriormente, que en bajas cantidades no perjudica, pero sí debe estar el aire puro en su totalidad. Y pues también como amortiguador, como amortiguar las pulsaciones también es una de sus funciones principales. También permitir la regulación del compresor, compensando las diferencias entre el caudal generado y el consumo, los cuales normalmente trabajan con regímenes diferentes. Su capacidad. Las características de la demanda del aire en la red puede ser constante, intermitente e instantánea del sistema de regulación que tenga el compresor. Depende de esto. Bueno, el sistema de regulación está en el siguiente apartado que voy a hablar. Ya les explico eso en el siguiente apartado. Pues esto determina el número máximo de las maniobras horarias, normalmente 10 cuando es marcha y parada, 60 o más cuando es por carga y vacío. Su construcción puede ser horizontal, horizontal como vemos en el gráfico, o vertical. Se recomienda que sea vertical por el espacio que utiliza estos depósitos. Los accesorios mínimos que deben tener los depósitos, pues son la válvula de seguridad, el manómetro para poder leer la presión, el grifo de purga o el escape y la boca de inspección. La válvula de seguridad debe ser regulada no más de un 10% por encima de la presión de trabajo y deberá poder descargar total el caudal generado por el compresor. Deberá contar además con un dispositivo de accionamiento manual para poder probar periódicamente su funcionamiento. Cuando el tanque se instala en el exterior y existe peligro de temperatura por debajo de los 0 grados centígrados, el manómetro y la válvula de seguridad deben conectarse con tuberías para ubicarlos en el interior. O sea, debe hacerse una adaptación desde afuera hacia adentro donde se vaya a utilizar el compresor. También es importante que esté provista de un filtro con válvula de purga automática para permitir drenar el agua y el aceite acumulado y asegurar un perfecto funcionamiento del sistema de regulación. Se debe instalar un regulador de presión que permita que éste sea independiente para que la presión de trabajo del compresor
sea la adecuada a la que queremos llegar, que normalmente puede ser de 4 a 6 bares. En algunas instalaciones, el perostato de regulación y la electroválvula que comanda este dispositivo, pues se ubica cerca del depósito. Bueno, pasamos al segundo subtema, que es la unidad de mantenimiento. Pues la unidad de mantenimiento es el equipo encargado de acondicionar el aire de la instalación neumática, pero su posterior utilización en los elementos de trabajo es la combinación de 3 elementos: el filtro de aire, la válvula reguladora y el ubicador de aceite, el cual forman un solo conjunto, como estamos viendo en la imagen. Pues al igual que el tanque, que el depósito, pues esta unidad de mantenimiento es también una de las más importantes para que funcione el compresor, porque sin ella, pues al no poder lubricar el motor para que funcione el compresor, pues este dejaría de funcionar y a su vez, pues no habría aire comprimido para su utilización. Igual con los filtros, al momento que el filtro se dañe o no existiera un filtro, pues no sería el aire totalmente puro para su utilización de lo que queremos hacer. Con respecto a la unidad de mantenimiento, es importante tener unos puntos a consideración. El caudal del aire en metros cúbicos por hora es importante para dimensionar y elegir la unidad de mantenimiento. La presión de trabajo del sistema no debe ser superior a la presión nominal de trabajo de la unidad de mantenimiento. Se debe revisar periódicamente la condensada del filtro de aire y en ningún caso debe sobrepasar la mirilla del control, el muestreo del filtro. Lo que le hablaba hace unos instantes, que el filtro, si deja de funcionar, pues ya no sería un aire adecuado. Bueno, vamos a hablar las partes que conforman la unidad de mantenimiento. El filtro de aire tiene como objeto extraer del aire comprimido todas las impurezas y el agua condensada. Las impurezas, el agua condensada y el exceso de aceite puede ser motivo de desgaste en los elementos neumáticos. Por ende, una buena calidad del aire comprimido en un sistema neumático depende en gran medida del filtro que se elija. Su principal característica y uno de los factores o criterios de selección es la amplitud de sus poros, con el que se determina el tamaño mínimo de las partículas que el filtro puede retener. Mientras los poros y el tamaño la amplitud de los poros sean menor, pues va a haber un excelente filtrado. En cuanto al funcionamiento, pues el aire comprimido entra en el recipiente del filtro a través de una chapa deflectora provista de las ranuras directrices, tomando el aire en un movimiento rotativo que provoca una fuerza centrífuga y como consecuencia, pues una separación de las partículas de agua de agua y sólidas que se depositan en el filtro. El aire sale libre de partículas sólidas y agua, y el otro extremo de la rotura, pues, hacia el regulador de presión. La válvula reguladora de presión. El aire a presión que se suministra en el compresor no lo hace a un valor constante. Las oscilaciones de presión influyen negativamente en el funcionamiento del sistema neumático. Por esta razón, pues es necesario regular la presión del aire a un valor constante. Mientras más constante sea la presión del aire, pues vamos a tener mayor eficiencia en el trabajo del compresor. Esta es la misión o la función de la válvula reguladora de presión. La válvula reguladora, pues, es el elemento que se coloca. Le estaba diciendo que
Le estaba diciendo que la válvula reguladora se coloca a continuación del filtro de aire. Primero el filtro y después la válvula. La presión a la entrada del regulador siempre va a ser mayor que a la salida. El funcionamiento es el siguiente. La presión es regulada por la membrana, de forma que la presión del aire de salida sobre un lado de la membrana y en el otro lado actúe un muelle cuya fuerza sea regulada por un tornillo. Si la presión de la salida pues aumenta por algún cambio de carga del sistema, pues la membrana va a ser presionada contra el muelle y provocará el cierre del diámetro del escape del compresor. A su vez, en caso de una sobrepresión, pues la válvula se abre y el aire a presión puede salir a través de los orificios de evacuación de la válvula. El lubricador de aire. El lubricador de aire tiene como objeto aceitar los elementos neumáticos con el fin de prevenir desgastes prematuros de las piezas móviles, lubricar y proteger la oxidación y la corrosión. Actualmente existen elementos que no necesitan recibir aire con lubricante, como por ejemplo ciertos actuadores neumáticos autolubricados con conjuntas resistencias al calor. Generalmente deben recibir aire con aceite lubricante al mismo tiempo. Los elementos con necesidades de movimiento veloces son uno de los elementos básicos del lubricador. Los actuadores neumáticos también de grandes diámetros. En cuanto al funcionamiento del lubricador de aire, pues se basa en el efecto Venturi. El aire, al pasar por la zona de estrangulamiento, produce un vacío que simultáneamente provoca una succión de aceite a través de la tubería conectada a un depósito. Y el aceite pasa pasa a una cámara de goteo donde es pulverizado y mezclado con el aire. A continuación, les voy a mostrar un video de cómo funciona para que entiendan un poco mejor cómo es el funcionamiento de la unidad de mantenimiento. Dije, para compartir el video, le quiero dar play, pero no. La unidad de mantenimiento representa una combinación de los siguientes elementos: filtro de aire comprimido, regulador de presión, lubricador de aire comprimido. La presión de trabajo no debe sobrepasar el valor estipulado en la unidad y la temperatura no deberá ser tampoco superior a 50 grados Celsius. Su funcionamiento es el siguiente. El aire penetra en el filtro por la parte superior izquierda. Una placa deflectora especialmente colocada le obliga a realizar un violento movimiento de rotación. Las partículas más pesadas y las gotitas de vapor son impulsadas por la fuerza centrífuga contra las paredes del recipiente, donde se condensa el vapor de agua, que cae al fondo del recipiente junto con las impurezas. Estas son evacuadas al exterior a través de una abertura de vaciado tapada por un tornillo de purga, que se encuentra en el fondo del recipiente. Después, el aire se filtra a través de un cartucho filtrante con material poroso, que aunque permite el paso del aire, impiden que pasen las partículas que lleva en suspensión. Los cartuchos tienen que sustituirse cada cierto tiempo, ya que si bien siguen filtrando incluso cuando están sucios, hay que tener en cuenta que la suciedad produce mayor resistencia al flujo del aire y como consecuencia se reduce la presión del aire de utilización.
El regulador de presión tiene como misión mantener el aire que utiliza el circuito neumático a una presión constante, independientemente de las variaciones de presión que se produzcan. La entrada de aire se regula mediante un tornillo que desplaza un vástago apoyado en una membrana móvil, de manera que deja pasar una cantidad constante de aire comprimido hacia el punto de utilización. Cuando en el punto de utilización se produce un aumento de presión, la membrana retrocede cerrándose la entrada de aire y abriéndose los escapes que hacen bajar la presión del aire de utilización, por lo que la membrana recupera la posición desplazando el vástago y volviendo a abrir la entrada del aire. Lubricador. Una vez filtrado y regulada su presión, el aire comprimido pasa a través del lubrificador mezclándose con una fina capa de aceite que arrastra en suspensión hasta las partes móviles de los dispositivos neumáticos. De esta manera son lubrificados, disminuyendo la fricción y evitando el desgaste. El funcionamiento del lubrificador es el siguiente. Al pasar el aire por el estrechamiento que hay en el lubrificador, aumenta la velocidad y disminuye la presión. La bajada de presión produce un efecto de succión, de manera que el aceite que permanece en el fondo del recipiente es aspirado por el extremo del tubo sumergido en él y sube a través de dicho tubo hasta la cámara superior, o cámara de goteo, en la cual se forman gotas que se precipitan a través del fino conducto situado en su parte inferior hasta la zona donde se encuentra el estrechamiento, por el que circula el aire comprimido. Allí, la velocidad del aire lo pulveriza y lo convierte en una fina niebla de aceite que el aire arrastra en suspensión. Bueno, Inge, este es el video, pues, y en conclusión a la exposición, pues, lo que puedo decir es que la unidad de mantenimiento, el depósito o tanque y en sí todos los elementos auxiliares del compresor son una parte muy importante para que este funcione en su totalidad. Pues sin uno de ellos, de estos dispositivos, pues no sería el aire comprimido adecuado para su funcionamiento, en especial la unidad de mantenimiento y el depósito. Pues sin estos dos elementos, pues el compresor no sería en sí un compresor. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Nixon. ¿Tienen alguna pregunta para su compañero?